Buenas tardes, Padre Obispo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes, pueblo de Dios, iniciando una nueva semana con la fiesta de los 100 años de San Juan Pablo II. Hoy es el centenario de su nacimiento, ha sido un día hermoso, donde hemos podido recordar a este gran hombre de la Iglesia. 27 años de pontificado, yo creo que ha sido el más largo, ¿no, Padre? De los tres más largos. De los tres más largos, sí. ¿Recuerda los anteriores o no? Yo comencé con Juan 23 prácticamente. Con Juan 23, bueno, nosotros somos más o menos de Pablo VI, más hacia acá. Eso es así, yo con Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, sí. Benedicto y Francisco. Así que 6 papados tengo yo. Muy bien. Qué bueno hoy poder recordar a este gran papa que recorrió el mundo entero. Le llamaban el papa viajero también, ¿verdad? El papa viajero. Y ciertamente marcó una historia dentro de nuestra iglesia. Y el papa Francisco esta mañana recordaba 3 grandes cualidades: un hombre de oración, un hombre que ciertamente era muy cercano al pueblo y amaba la justicia. Y esto lo hizo ser también un hombre de misericordia, esta lucha por la justicia social, para que haya paz en la justicia y justicia con paz. Con paz. Vamos pues a rezar también para que lo que estamos dialogando nos ayude a profundizar un poco en esta línea de pensamiento y sobre todo ponerlo en práctica. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros y ayúdanos a ser discípulos misioneros, ¿verdad? Discípulos misioneros para que todos los pueblos tengan vida y vida en abundancia y poder llegar de esta manera a todas las partes del mundo. Vamos a felicitar a Manuel, que está de cumpleaños, 300 Ajá, años. 300 años, Dios mío, es más viejo que Matusalén. Se mantiene joven. Se mantiene joven. Y también felicitamos al papá de Sor Cristina, que se llama Víctor Manuel, que también está de cumpleaños. ¿Cuánto cumplió él? Mi papá cumplió 74. 740 años. Muchas felicidades y muchas bendiciones en este día post fiesta. Algunos estuvieron en piscina y sí, esas cosas. los llevaron a comer afuera, todo eso, al patio de la casa. Porque no se puede ir al restaurante, no se puede. Le encargaron la comida. Sí, yo creo. Sí, Manuel, así pasó, ¿verdad? Pero él la tuvo que hacer al final. Sí. Bueno. Así que, ¿verdad? Celebramos con ellos la alegría de celebrar la vida, y hoy con San Juan Pablo II, 100 años. 100 años para adelante. Proseguimos. Bien, continuamos compartiendo la exhortación apostólica del Papa Francisco, alégrate y regocíjate, ¿verdad? Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, y estamos en el capítulo 4, algunas notas de la santidad en el mundo actual. Dentro de este tema hemos compartido ya el aguante, la paciencia y la mansedumbre, alegría y sentido del humor, y audacia y fervor, que es el otro tema que estamos compartiendo, y nos quedamos en el número 134 el día sábado, y estábamos compartiendo la experiencia del profeta Jonás, ¿verdad?, que había sido enviado a predicar la conversión en Nínive, y estábamos aquí en un diálogo, Padre Obispo y esta servidora, a la luz de la palabra de Dios, sobre cómo es ese camino. Y Jonás fue a transmitir un mensaje, a llevar un mensaje de conversión, y el que salió convertido fue él. No estaba del todo convertido. No estaba. Porque siempre estamos llamados a la conversión. Y a veces pensamos que la conversión es para los demás, pero el anuncio no se puede dar si antes no la hemos experimentado y vivimos.
y vivido. Así que al final nos damos cuenta de que Jonás no era tan misericordioso. Que Jonás quería justicia, pero esa de córtale la cabeza y se acabó. Y la justicia de Dios va por otro lado. Está llena de misericordia, de acogida, de búsqueda, de cercanía. Tantos elementos que sobre todo el Papa Francisco nos ayuda a resaltar y a descubrir para ponerlos en práctica. Bien, entonces nos vamos a compartir hoy el número 135. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Dios siempre es novedad. En una palabra diríamos, wow. Porque cuando algo nos impacta, nos asombra, una novedad, nos dice, wow, y eso es así, pues wow, pues así es Dios, wow. Y ese wow que pronunciamos cuando experimentamos esa novedad de Dios, empuja ¿a qué? A no quedarnos quietos, estáticos, sino dinámicamente a partir una y otra vez, a movernos, a desplazarnos, a ir más allá de lo conocido, y especialmente hacia las periferias y las fronteras. Si algo caracteriza en una de las etapas del ser humano, en la época de la juventud, es porque el joven es novedoso, le gusta la aventura, le gusta arriesgarse. Por eso cuando uno ve un joven acomodado, cuando uno ve un joven que no, como que no, ni fu ni fa, uno dice, ¿qué te pasa? Tú estás viejo ya. ¿Qué es lo que pasa? Es propio de los viejos coger la cosa con más calma. Es propio del joven aventurarse. Es propio del joven lanzarse. Es propio del joven no mirar tanto los riesgos. Todo se lanza, se tira y ya, aunque pase por situaciones, pero igualmente le gusta experimentar. Por eso San Juan Pablo II era un viejo con espíritu joven. Y por eso pudo conectar con tantas generaciones. De hecho, es llamado el Papa de la Juventud. Y él fue quien estableció la Jornada Mundial de la Juventud. Correcto. Que no es solamente para la juventud católica, porque a veces se piensa que la Jornada de la Juventud es para la juventud católica, es para todos los jóvenes. Que es un espacio que ha abierto la Iglesia para el encuentro, y por eso se acepta a todo. Se da una catequesis, se dan unos encuentros, hay cultura, hay pintura, hay baile, hay danza, hay de todo. Variedad. Y en esa variedad, importante, evangelizar. Todo se logra por la novedad que produce Jesús en nuestras vidas. Y por eso decía, ¿verdad?, hacia las periferias y las fronteras, trasladarnos, movernos. Y esto de las periferias se ha sonado mucho con el Papa Francisco, a esas periferias existenciales que están a nuestro lado, que no están tan lejos, sino sí, que no es de frontera, sino correcto, es de persona. Por ejemplo, podemos tener escuelas cerca, sean periféricas, no solamente porque estén lejos, sino porque no nos acercamos. Hay expresiones, hay estilos de vida periféricos, pero están muy cercanos a nosotros, y como nos pueden contaminar, no nos acercamos. Pues a esas periferias hay que ir. Son las que hay que ir, ¿verdad? Las periferias existenciales que tenemos a nuestro lado. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Ese es el gran interrogante. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Dios no tiene miedo, no tiene miedo. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Y fíjate que por periferias insistía al inicio, ¿no? Es el lugar donde la humanidad está más herida, donde los seres humanos, por debajo de las apariencias, de la superficialidad y el consumismo, siguen buscando respuestas. Entonces, encontrarse con personas que sufren, verás siempre que hay una pregunta. Personas desalentadas, hay siempre preguntas. Entonces, el cristiano está llamado desde su existencia no a dar respuesta a todo, porque hay cosas que no tienen respuesta, pero sí a caminar al que está buscando para que encuentre él o ella la respuesta. Podemos compararlo, padre, con la experiencia de los discípulos de Emaús. Correcto. ¿Qué está pasando? Mira, por eso iban cabizbajo, tristes, y ven, Jesús les sale al encuentro, no se dan cuenta que es él, pero él camina junto a ellos.
Y entonces Jesús pregunta, ¿de qué andan conversando? Y ahí van ellos, ¿verdad?, respondiendo. Y fíjate que en esa pregunta de Jesús, como dirá a continuación, Él se hace periferia. Es decir, estoy fuera de, no estoy en la cosa. Correcto. No entiendo. Pero se interesa, ¿verdad? Explíquenme. Hay una pregunta, ¿de qué habían hablado? ¿Cómo conectar? Es interesante, para poder conectar hay que hacer la pregunta clave que logra encender la chispa, que logra encender el diálogo. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. ¿Dónde está Jesús? Él ya está allí. ¿Dónde está Jesús? En la carne herida, en la vida oprimida, en el alma oscurecida. El documento de Puebla, cuando habla de la acción del Espíritu Santo, dice, Él llega primero, Él está y se queda. Es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Así, Jesús es el que llega primero, primerea, está y se queda. ¿Y se queda por qué? Porque restablece una relación, un puente nuevo, distinto, diferente. No se aísla, conecta. Es la experiencia que estamos viviendo ahora en esta semana hasta Pentecostés. Me voy, pero volveré. O sea, estaré siempre con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos lo dirá la misma palabra de Dios. Entonces, es la experiencia del Espíritu que siempre está junto a nosotros, pero Padre, también es el gran desconocido. El Espíritu, ¿verdad?, es el gran desconocido, como que no hay esa confianza, no hay ese convencimiento, y a veces nosotros podemos valernos por nuestras propias fuerzas, pero no damos espacio, no damos pie al Espíritu. Ayer la Sagrada Escritura en el Evangelio del Domingo hablaba del gran problema de la humanidad, la orfandad. Y Jesús viene a decirnos, no están huérfanos, o no estamos huérfanos, porque tenemos un Padre. Si yo tomo conciencia de que Dios es mi Padre y Dios es tu Padre, entonces creamos la fraternidad. Y si hay fraternidad y filiación, hay familia. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que crea la familia. Y la acción del Espíritu Santo es unir. Y la acción del Espíritu Santo es encender. Y la acción del Espíritu Santo es iluminar. Y la fuerza del Espíritu Santo es empujar. Entonces el Espíritu Santo es la energía de Dios en nosotros, que se define al Espíritu Santo como la persona amor. Por eso es el gran desconocido, porque si no logras descubrir el amor, no conoces al Espíritu Santo. Pero ¿qué tipo de amor? No es el amor de los dulces, no es el amor del cuchicuchi, es el amor oblativo, el amor de aquel que está dispuesto a entregar la vida, como lo hizo Jesús. Por eso hay comunión profunda. Por eso la acción del Espíritu Santo es algo más que un empujoncito, es un estilo de vida. Por eso, ¿verdad? Vuelvo y repito, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. Y porque está allí, dice el número 136, es verdad que hay que abrir las puertas del corazón a Jesucristo, porque Él golpea y llama. Una frase que el Papa San Juan Pablo II repetía mucho: abran las puertas a Cristo el Redentor. No tengas miedo de abrir las puertas de tu corazón. Francisco recoge esta idea y nos la plasma hoy. Hay que abrir las puertas del corazón a Jesucristo, porque Él golpea y llama. Texto del Apocalipsis: estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Hay un cuadro que aparece el buen pastor tocando en la puerta, pero si te das cuenta, en ese cuadro, cuando uno lo mira, no hay picaporte. O sea, no hay cómo abrir, no hay por dónde meter la llave. Es de adentro hacia afuera que se abre. Y esa es la experiencia de aquel que quiere dejar a Jesús entrar. Jesús quiere entrar, pero si tú o yo no abrimos la puerta, no puede entrar. No entra, porque Él respeta también nuestra libertad. Déjame entrar, ábreme, utilizando las palabras del libro del Cantar de los Cantares: ábreme, amada mía, hermosa mía, paloma mía, quiero entrar. Si no me abres, no puedo.
Si me abres, entraré. ¿Y cuál es el gesto más de comunión más profunda? Comeremos juntos. Por eso habla de comer, sentarse a la mesa. Pero a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. Al revés, si lo amarramos, no lo dejamos salir. Es mío. Y no lo damos a conocer. Por eso el Papa está hablando, ¿no?, de una iglesia en salida. Que nos hemos quedado con Jesucristo y le hemos trancado la puerta. Y se supone que nosotros seamos los que lo llevemos afuera. En el Evangelio vemos cómo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Fíjate que Jesucristo no hablaba de él, Jesucristo siempre hablaba del reino de Dios. Él anuncia al Padre. Para llegar al Padre yo soy el camino. Para llegar al Padre yo soy la verdad. Para llegar al Padre yo soy la vida. La vida que da si recorres el camino y aceptas la verdad. También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Ese es un texto bíblico muy interesante. Cuando uno lee la Sagrada Escritura, y esto lo digo yo porque yo lo descubrí una vez, yo iba a dar un retiro a unas hermanas en Las Marías, eran las hermanas que, el amor de Dios, más no recuerdo, una comunidad que tenían allá, y mientras, como no sabía yo llegar al sitio, quedamos en que nos encontrábamos en Yauco. Entonces yo me senté en la plaza a esperar, y mientras estaba esperando, leí, abrí el Evangelio, ¿verdad? Y ese día yo descubrí ese texto, porque generalmente nosotros creemos que somos los que colaboramos con el Señor, pero en Marcos es al revés. Él te dice, el Señor cooperaba confirmando las palabras con las señales. Es decir, es Dios quien me ayuda. Yo quiero ayudar a Dios, pero si Él no me ayuda, entonces Jesús es el que me ayuda. Por eso me da el defensor, el paráclito, el Espíritu, el que apoya, el que empuja, el que guía. Entonces es interesante esa frasecita, el apoyo, la colaboración, parte primero de Dios. Dios colabora en Jesucristo con la acción. ¿La acción de qué? De su Espíritu que me impulsa y me mueve. Y este texto, Padre, se da en el contexto de la ascensión de Jesús, que próximamente estaremos celebrando, y nos dirá Marcos capítulo 16, versículo 19, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que le acompañaban. Le asistía, colaboraba, le ayudaba. El Señor les asistía. Por tanto, Él se hace colaborador. Tienes una tarea, yo colaboro contigo. Es interesante entenderlo, porque a veces, y volveríamos al pelagianismo, ¿no? Yo. No. Es el Señor quien ayuda, es el Señor quien acompaña, es el Señor quien colabora, es el Señor quien guía. Por eso Él dice que no nos dejará solos, que Él se va pero volverá, que nos dejará un defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo, y ahí le va dando todos los nombres, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Que durante esta semana en las lecturas diarias estaremos reflexionando sobre ello. Esta es la dinámica que brota del verdadero encuentro, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero encuentro? Cuando estamos dispuestos a ayudarnos unos a los otros, a colaborar, a acompañarnos, a seguir adelante. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada a esta situación que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. El Eterno siempre se ha hecho así. Otro sonsonete del Papa Francisco, ¿no? La costumbre nos seduce, nos engaña, nos engatusa y nos dice, no tiene sentido tratar de cambiar. ¿Para qué vamos a cambiar si siempre es lo mismo? No podemos hacer nada frente a esta situación. Cruzarse de brazos, quedarse a la orilla. Siempre ha sido así. Y sin embargo, sobrevivimos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay una palabra, resignación.
Uno empieza a hablar con gente que todo se habla de... Hay que resignarse. ¿Cómo que resignarse? Si Dios quiere. Claro que Dios quiere. Que lo quiere eres tú. Ajá. ¿Verdad? Y eso es sumamente peligroso porque entonces no nos permite avanzar. Nos quedamos estancados. Es un bloqueo mental, espiritual y corporal. Sí. Porque cuando tú piensas que no puedes, el espíritu no te mueve, no hay quien haga que el cuerpo avance. Correcto, y a veces anteponemos las dificultades antes de lanzarnos, ¿verdad?, a una nueva experiencia, a un nuevo desafío, un nuevo reto. Entonces no abrimos las puertas, no abrimos las ventanas, como nos decía ahorita el Papa, ¿verdad? El Papa dentro de lo que hemos ido leyendo en el número 136. Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque Él golpea y llama. Una dificultad se convierte en desafío. Un problema en una oportunidad. Todo depende de cómo lo miremos. Correcto. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Resignado. Yo estoy resignado a morirme. ¿Cómo que? No, hay que cambiar esto, hay que moverlo. Ay, es que hace un calor aquí. Abre la ventana. Ay, es que esto está sucio. Límpialo. Por poner ejemplos tontos, pero prácticos, ¿verdad? Y quien dice esto a nivel de lo material, imagínate las ideas. Por eso hoy más que nunca se necesita innovar. Y la pandemia, con todas las dificultades que ha tenido y estamos teniendo, nos está obligando a entrar en una dinámica de la innovación. Ya no se va a estudiar de la misma forma, ya las clases no van a ser las mismas. Ya incluso viajar, los aviones, el movernos, el salir a la calle, hay cosas que quedaron atrás, no hay vuelta de hoja. Y hay que aceptarla como parte de un proceso de crecimiento. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Y fíjate que para esto se necesita un periodo de convalecencia. Y la convalecencia es este tipo de pandemia. Ilumina la pandemia desde esto que estamos diciendo. Pues estamos en una etapa ahora de primero quedarnos sin nada, en la prángana. Pero poco a poco como que ya empezamos a decir, esto no, yo no me voy a quedar aquí. Entonces ya las ideas como que empiezan a generar. A fluir. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando salga aquí? Todavía hay gente que está esperando que le digan. No, usted mismo, yo mismo tengo que hacer mi plan, mi proyecto. Tengo que generar ideas, porque Dios te ha dado cabeza y te ha dado manos y pies para que te muevas. Entonces, si te quedas cruzado, no vas para ningún lado. Necesitamos dinamizar. Y qué interesante que en medio de todo esto ha venido la Cuaresma, ha venido la Pascua y estamos próximos a llegar a Pentecostés. A lanzarnos ¿a qué? A lo nuevo. ¿Qué es lo que el Espíritu le pide a la iglesia, al mundo entero, ahora, luego de la pandemia? Pues ahí está el reto, ahí está la aventura. No solo ritos, no nada más en los ritos, si no me retan, si no me hacen avanzar, caminar. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Mira qué interesante, lea otra vez. Desafiemos la costumbre. Desafiar. Vuelve a ser adolescente, desafía. El adolescente tiene esa cualidad. Pues no me da la gana, no quiero. Entonces podemos aprender un desafío. Abramos bien los ojos y los oídos. Si no abres los ojos no ves. Despiértate, lo que está diciendo, levántate y escucha, porque algo nuevo se está gestando. Y sobre todo, el corazón. Sístoles y diástoles. Profundiza, pero lánzate. Para dejarnos descolocar por lo que sucede en nuestro alrededor. Descolocar, es decir, tiembla. Y ha venido temblores y hay terremotos. Entonces yo ya no puedo dejar los cuadros en el mismo lugar. Se descolocó y la figura, si las quiero preservar, y la mesita se espatarró. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? El marco de mi puerta que estaba lo más ajustado, pues ahora tendré que ver cómo se ajusta de nuevo. Entonces, el ajuste
el atornillamiento, el ver posibilidades nuevas. Esto es lo que dentro de todo lo negativo que hayamos podido experimentar, nos está haciendo también ver lo positivo. Y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Porque buscan entre los muertos al que vive. Si hay cosas que ya se murieron, dejen eso atrás. Sepúltalo. Y a veces queremos, Padre, resucitar algo que ya no es efectivo para nuestros tiempos. Fue en un momento y en un contexto dado. Pues vamos ahora con nuevos bríos, con nueva visión, con nuevo horizonte, con una vida totalmente distinta a la que dejamos cuando comenzó esta pandemia, ya hace unos meses atrás. Resurrección ahora es reinvéntate. Resurrección es innova. Resurrección es echa para adelante. Resurrección es vida que se abre, que se ofrece y que está dispuesta a avanzar sin miedo. Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Clave, fidelidad, testimonio, acción, en la misma dimensión. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios. Por favor, llene esta fórmula, por favor, siéntese aquí, por favor, llame por tal número, por favor, espere, haga fila, haga números. No, la burocracia a veces destroza la creatividad. Sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Devorados por el entusiasmo, apasionados, es decir, fuego en el corazón. No ardía nuestro corazón. Por eso, el que le abre las puertas a Jesucristo, las puertas de su corazón, ¿qué pasa? Se apasiona, se entusiasma, le quema el fuego de Dios. Por eso cuando el Señor Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Señor, ¿a dónde iremos lejos de ti si tú tienes palabras de vida eterna? Eso fue un fuego que inundó ciertamente a Pedro para poder pronunciar, y hoy nosotros tendríamos que decir lo mismo. Señor, ¿a dónde iremos lejos de ti si tú tienes palabras de vida eterna? Y vida es fuego, es movimiento, es acción, es no te quedes ahí estancado. Los santos sorprenden, desintalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Interesante esa frase. Los santos y santas sorprenden. ¡Wow! Volvemos a lo mismo. ¡Wow! Pero qué mujer, qué hombre, qué muchacho, qué muchacha, qué niño. Ese está convencido de lo que cree. Además, desintalan. Me quitan la seguridad. Me hacen pensar que hay otra cosa. Además, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila. El mediocre no avanza nunca. Los mediocres no progresan. Se quedan estancados, se quedan, lo dice la palabra, medio a la mitad. Y anestesiante. ¿Y cuánto anestesiado hay en este mundo? Despierta tú que duermes. Y Cristo será tu luz, será tu fuego. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. El Espíritu nos va a pedir un paso, que demos un paso adelante, no atrás. En Puerto Rico diríamos atrás ni para coger impulso. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. Ay, porque cuando antes nosotros estábamos en el grupo tal, ay, porque cuando yo era muchacho, ay, porque cuando yo estaba en tal sitio, ay, porque es que no es el ahora, el aquí. Por eso el Papa le decía a los jóvenes, ustedes son el presente, la hora de Dios, no el futuro no ha llegado, el pasado ya no existe, lo que tenemos es el ahora. Entonces, ¿cómo en el ahora de aquí el Espíritu reclama, el Espíritu empuja, el Espíritu mueve, el Espíritu comunica? No vivas en un museo de recuerdos. Ábrete a lo nuevo. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. Por eso cuando Jesús resucitado habla, hace la narración de la historia en Emaús. Y ella, empezando por los profetas, le fue explicando para que entendiera. Y por eso San Juan Pablo II decía en la carta que escribió al inicio del nuevo milenio,
recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente, pero sobre todo con esperanza al futuro. Entonces, el pasado era bueno, pero ya pasó. Lo que tengo ahora es pandemia, vamos a vivir este momento con pasión, con fuego, pero proyéctate al futuro. Mira qué vas a hacer una vez que. Tienes que tener ya idea, tiene que estar bulliendo algo nuevo en ti. Si no estás estancado, adormecido, levántate, despierta. Sí, y es importante preguntarnos hoy, en medio de esto, ¿qué le pide el Espíritu a la familia de hoy? ¿Qué le pide el Espíritu a la iglesia hoy? ¿Qué me pide a mí el Espíritu hoy, verdad? Como individuo, a nuestra sociedad, ¿qué nos pide el Espíritu hoy? De mi respuesta personal puede surgir un movimiento familiar, un movimiento comunitario, un movimiento nacional, un movimiento mundial. ¿Quién iba a decir que aquel muchachito que nació hace 100 años atrás, Carlos Bodila, en una situación dificilísima de un comunismo terrible, llegaría a ser el santo que hoy estamos celebrando? Se abrió a la historia, se abrió a la acción, no se quedó estancado. Hubo lucha, hubo sufrimiento. Se muere su mamá, se muere su hermano, se muere su papá. Y él, agarrado del Señor con los ojos fijos en él, y teniendo a María como madre, todo tuyo, siguió adelante y llegó a la meta. Y esa misma experiencia de él como Santo Padre le llevó también a vivir, ¿verdad? Aquel atentado que tuvo aquel 13 de mayo y cómo la Santísima, al poner su pontificado en los brazos de la Santísima Virgen, fue una protección total para él. Yo creo que es importante entender que Juan Pablo II tenía un carácter muy fuerte. No era un hombre enérgico, era un hombre... Y te dice, ¿dónde te saca eso? Un gesto final, poco antes de morirse, cuando no podía hablar, el puño que dio en el atril aquel domingo de Ramos, pues mostraba su humanidad. Entonces esto es interesante, porque es que a veces como que queremos ser extraterrestres y dejamos de ser lo que somos. No, la santidad se adquiere en lo que somos, en el día a día de lo que vivimos y aportando, pero dejando que el Espíritu nos transforme. No para dejar de ser yo, sino para planificarme a través de Él en el amor. Y algo interesante también, Padre, de San Juan Pablo II, ¿verdad? Claro, el milagro que lo llevó a la santidad pues fue la sanación de esta religiosa del Parkinson, pero yo creo que el milagro más grande del Papa San Juan Pablo II fue confesar a aquel que había atentado contra su vida, la misericordia, la justicia. Ese fue el milagro más grande, palpable, que se pudo ver de él, además de muchos otros, ¿verdad? Hay muchas anécdotas. Yo recuerdo en la visita que hizo a República Dominicana, una de las visitas, a mí me tocó estar, y yo recuerdo que en la Basílica de Higüey, esos chistes que pasan, de esas cosas curiosas que tras bastidores. Entonces iban a rezar el ángelo, y entonces en la Basílica de Higüey, pues es un carrillón, que una vez que se prende, para el ángelo, para las campanas, pues eso hay que esperar el ciclo, ¿no? Que duran 10 minutos tocando. Entonces yo recuerdo, porque estaba muy cerca del altar, cuando el ángelo, y prenden las campanas y empieza ese carrillo, y toca. Y de momento salta el papá y dice, apaguen eso. Bien humano, bien él. Bien él. Dejen que esas campanas, Santo Padre, son eléctricas. ¡Oh! Eso es lo humano, que a veces, ¿verdad?, solo vemos lo oficial y tal, pero es interesante. Juan Pablo II también, otra anécdota muy curiosa es la manera de mirar. Él tenía una mirada de águila, panorámica, ¿no? Es una cosa interesante. Él miraba, una de las anécdotas también, cuando llegó a visita a Cuba, que ya estaba un poco débil por su condición, pues quería que subiera por la Anunciatura en la escalera oficial. Entonces él la miró, y la miró de lejos, y por esa mirada panorámica que tenía, que se daba cuenta de todo, ¿no? Entonces cuando mira así panorámicamente, dice, Santo Padre, que suba por esta escalera. No, yo voy a subir por aquella, que era la escalera de servicio, la escalera chiquitita, y todo el mundo decía, pero Santo Padre, que hemos preparado. No, yo voy por aquella. ¿Por qué quería subir por la pequeña? Porque había pasamano. Ajá, la seguridad. Es interesante, ¿no? Porque eso demuestra lo observador que era. Su mirada era penetrante, profunda,
a él le debemos que Carlos Manuel haya sido declarado beato. Entonces hay una unión muy grande, ¿verdad? Y quiso escoger una fecha de abril, tiempo de Pascua, para su beatificación. Hay muchas cosas que nos unen. A mí personalmente fue el que me nombró obispo de Cagua. Entonces es interesante porque mi vida unida a su pontificado es también un proyecto de esa esperanza. Si no hubiera sido porque él dijo que sí, hace el tiempo de 100 años hoy, a lo largo de su trayectoria, no sería obispo, porque vete a saber los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces, somos unos a otros colaboradores, pero quien colabora en la obra de misionera es el Señor. Un ser extraordinario hizo cosas extraordinarias. Lo que el Papa Francisco nos está motivando. Así que anímate y anímese a hacer cosas ordinarias, pero hacerlas extraordinariamente, porque hay amor y fuego de Dios. De ese modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. Acoger diariamente las sorpresas del Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso! Dejarnos sorprender, ¿verdad? Y entonces entenderemos el salmo de hoy. El Señor ama a su pueblo. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
compartiendo con ustedes la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. Estamos en el capítulo 4 y vamos a entrar a otro momento, ¿verdad?, en comunidad. Así que, Padre, llevamos ¿cuántos de estas notas de la santidad en el mundo actual? Llevamos como 7 u 8 más o 7, menos. aguante, paciencia, mansedumbre, ahí hay 3. La cuarta, alegría, sentido del humor, audacia, fervor. Y ahora, todo esto tiene una base, la comunidad. Por eso a partir de ahora vamos a ver cómo esto tiene que darse y desarrollarse en una comunidad. Dirá el número 140. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. ¿Usted sabe lo que es concupiscencia? La carne, los No deseos solo de la carne. Porque si le pregunto qué es la carne, ¿qué me va a decir? Pues un trozo de carne ahí. que no. Concupiscencia son los instintos. Es decir, toda esta baraunda de cosas locas, por decirlo así en palabras sencillas, que se mueven en el interior. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, de la vista y del oído. Si miramos la carta de San Juan, la primera carta de Juan, cuando habla a los jóvenes de una manera muy directa, y es que es importante entenderlo, porque cuando Juan escribe, dice: hijitos míos, les escribo a ustedes porque sus pecados han sido perdonados. Y entonces estamos en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 12 y siguiente. Entonces más adelante dice en el número 13: no amen el mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, eso es concupiscencia. Los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de la riqueza no proceden del Padre, sino del mundo. Esa es la concupiscencia. Generalmente decimos la carne. Sí, pero ¿a qué se refiere? Pues a esos malos deseos de la naturaleza humana. Brota del interior. Y caemos enredados por ellos. ¿Por qué? Porque hay codicia. ¿Pero dónde hay codicia? En los ojos, en lo que yo miro. O sea, que lo que yo siento interiormente está motivado por lo que veo. Recordemos lo de David. Y el orgullo de la riqueza, el acumular. Todo eso, más, es una lucha, más, como dice aquí, las acechanzas y tentaciones del demonio. Porque hay gente que dice: ay, es que el diablo me tentó y bebí ron. Por un ejemplo, ¿tú te crees que el diablo te va a tentar con el ron? Eso es una tentación tuya, buscar por ti porque te gusta, es concupiscencia, es decir, es que lo deseas, es que te nace de dentro. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo tiene otras cosas más importantes que hacer. Es que a veces, Padre, se piensa que el diablo es los dos cuernitos, el rabito, esto y lo otro. No, te presenta las cosas de la manera más hermosa, más atractiva, que activan todos los sentidos. Hay una frase muy popular, muy del pueblo, que la gente: el diablo es puerco. Yo se la escucho mucho a mi mamá. Y cuando la gente dice eso, ¿qué es lo que quiere decir? Porque donde están los cerdos es donde está la suciedad, lo asqueroso, apestoso. El diablo es puerco, pero el diablo es inteligentísimo. Es hábil, es sutil. Entonces fíjate, el diablo, diaboleo, la palabra dia, a través de boleo, divide. El diablo, como decía usted ahorita, ni tiene cuerno ni tiene rabo. Ese diablo no existe. El diablo es lo más hermoso que hay. Por eso se llama, y se presenta algunas veces como Luzbel, como el ángel de la luz, y te enreda. Qué ironía, ¿verdad? Te ilumina. Por ejemplo, cuando vamos a pecar, el diablo te quita la vergüenza. Ay, no te preocupes, hazlo, y después te confiesa. Y vas a ir tranquilo, pero aprovecha. Entonces te hace apetecer.
concupiscencia de los ojos, De los ojos. te hace mirar la cosa, verla, te hace desearla, concupiscencia de la carne, y luego concupiscencia de las acciones, la riqueza, hacerlo. Pero después que caes en el pecado, entonces te devuelve la vergüenza. Ujú. Y ahora, ¿cómo me confieso yo? ¿Qué van a decir de mí? Yo que soy esto, yo que soy lo otro. Y ahí te envuelve. Por eso es maligno. Ujú. Por eso se le llama Satanás. El que te acusa. Primero va a acusarte. Después que estás secado, te dice, mira, eso no es de los tuyos. Le dice a Dios, eso no es de los tuyos. Es mentiroso por excelencia. Es el espíritu del mal. Pero es criatura. El diablo no es un dios. Acuérdense que el diablo era un ángel, Sí. fue creado, bueno, pero Dios le dio libre albedrío, tomó su decisión. Y ahí es donde viene toda la rebeldía. Y ahí es donde viene toda. Entonces, hay que saber discernir las acciones del diablo, las tentaciones que vienen del diablo o las que tú y yo nos buscamos. Ujú. Porque si usted sabe que la comida le entra por los ojos, ya no sabe qué hacer, pues no diga que fue el diablo que lo tentó. No se pare al lado de un plato o una mesa llena de mucha comida porque ya sabe lo que te va. Ay, es que el diablo me tentó. No, las cosas no van por ahí. Pero Caí en la tentación, porque es lo que comúnmente o se me dejó escucha. o me empujó a la tentación. No, no, no. Por eso nosotros en el Padre Nuestro no decimos quítame la tentación. Nosotros decimos no me dejes caer en la tentación. Y líbranos del malo. Líbranos. Nosotros decimos mal, pero el malo, ¿quién es el mal? ¿Quién es el malo? El diablo. Se nos acabó el tiempo. Ave María, ahora que estaba empezando este tema muy interesante, pero lo retomaremos mañana, Padre. Dios mediante. Ánimo pues, pedimos a la Virgen que nos acompañe, que nos ilumine, que nos guíe, que nos haga entender el reto y la aventura de ser santo, de ser santa, haciendo lo que tenemos que hacer, como decía nuestro beato Carlos Manuel, pero Y haciéndolo bien hecho. Ajá. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestro sufrimiento y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les guarde el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Que pasen muy buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.